Fundado por ley del Primer Congreso de la República el 28 de julio de 1823, el Museo Nacional de Colombia es el más antiguo de los museos del país y uno de los más antiguos de América. Durante casi 2 siglos se ha consagrado a la conservación y divulgación de testimonios representativos de los valores culturales de la nación. Abrió sus puertas al público el 4 de julio de 1824, fecha en que el vicepresidente, general Francisco de Paula Santander, lo declaró oficialmente creado. El Museo Nacional se instaló inicialmente en la Casa Botánica, la cual albergaba la colección de historia natural reunida por José Celestino Mutis y cuidaban sus discípulos. Con el transcurso del tiempo a estas piezas se sumaron otras de carácter arqueológico, histórico y artístico. A lo largo de su historia, el Museo Nacional de Colombia ha ocupado diversas sedes. Desde su fundación y hasta 1842 ocupó la antigua Casa Botánica, hoy desaparecida, de 1845 a 1913, el edificio de la Aulas, actual Museo de Arte Colonial, de 1913 a 1922, el pasaje Rufino Cuervo, hoy desaparecido. De 1922 a 1944, el edificio Banco Pedro A. López, hoy Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, y de 1948 hasta la fecha, las instalaciones de la antigua Penitenciaría Central de Cundinamarca, conocida como Panóptico. La penitenciaría, diseñada por el arquitecto constructor Tomás Reed en la década de 1850 y construida a partir del 1 de octubre de 1874, fue la prisión más importante del país durante casi 72 años. Sin embargo, en 1946 los presos fueron trasladados a la nueva cárcel de La Picota y el gobierno destinó el edificio para albergar el Museo Nacional. Restaurado y adecuado bajo la dirección de los arquitectos Manuel de Bengoechea y Hernando Vargas Rubiano, fue inaugurado como sede del Museo Nacional el 2 de mayo de 1948. Dado que el edificio reúne valores arquitectónicos e históricos de tal belleza y solidez, el gobierno lo declaró Monumento Nacional el 11 de agosto de 1975. Entre los años 1989 y 2001 se adelantó el proyecto de restauración integral del edificio, que culminó el primer semestre del 2001 y fue inaugurado oficialmente el 28 de julio con la apertura de la totalidad de las salas de exhibición del museo. Actualmente el Museo Nacional de Colombia, dependiente del Ministerio de Cultura, es el encargado de la administración, conservación y difusión de las colecciones que integran el museo. Colecciones. Las piezas que hacen parte de los acervos del Museo Nacional son bastante diversas, por lo que está catalogado como un museo general. Asimismo, la totalidad de la colección ha sido declarada como Patrimonio Cultural de la Nación. Debido al carácter científico de su fundación, durante la década de 1820, la colección inicial integraba piezas botánicas, minerales, paleontológicas y zoológicas, además de objetos antropológicos y arqueológicos. También contenía objetos de historia contemporánea, así como piezas artísticas con representaciones científicas y religiosas. Dada la coyuntura de la naciente República de Colombia y su correspondiente necesidad de crear un relato de la nación, las continuas reformas y cambios de administración dentro de la institución han afectado la clasificación de las colecciones a lo largo de su historia. En 1881, se desarrolló el primer catálogo que dividía la colección en 3 partes. La primera reunía historia, arqueología, curiosidades y pinturas, la segunda, historia natural, y una tercera constituía un apéndice con piezas varias. Para 1886, la división se mantuvo, aunque la tercera parte empezó a agrupar pinturas y objetos de las artes nacionales. Durante el siglo XX el Museo Nacional siguió ampliando sus colecciones a partir de donaciones, adquisiciones y remisiones. Así, bajo la dirección de Restrepo Tirado, se seccionó la colección en arqueología, objetos indígenas contemporáneos, antigüedades extranjeras, objetos históricos, numismática, Salón de Gobernantes de Colombia, Galería de Próceres, mineralogía, Galería de Pinturas y apéndice. Actualmente el Museo Nacional clasifica la colección en 4 grupos, según el sentido atribuido a cada pieza dentro de la institución: arqueología, etnografía, arte e historia. Colección de arqueología. En el momento de la fundación del Museo Nacional, ciertas piezas antropológicas, entre objetos prehispánicos antiguos y etnográficos de la cultura material indígena, ya hacían parte de su colección. En 1824, se contaba con una momia encontrada cerca de Tunja. Objetos como este definían la principal finalidad del Museo Nacional hasta el siglo XX, reunir diferentes tipos de objetos y entre ellos, las piezas definidas como antigüedades, reliquias y curiosidades indígenas, para ser exhibidos y dar cuenta de la riqueza de la nación.
Las excavaciones e investigaciones arqueológicas realizadas a comienzos del siglo XX, tales como las llevadas a cabo por Conrad Theodor Preuss en San Agustín, 1913 a 1914, Olden Mason en Pueblito y otras zonas Tayrona de la Sierra Nevada de Santa Marta, 1922 a 1923, así como las comisiones de Carlos Cuervo y Gerardo Arrubla en Sogamoso, 1924, expandieron tanto la colección del Museo Nacional como el sentido atribuido a los objetos que la integraban. Cabe destacar que precisamente Arrubla fue uno de los directores del Museo Nacional más interesado por fortalecer, proteger y darle un papel científico y educativo a la colección. En 1938 se fundó el Servicio Arqueológico Nacional, encabezado por Gregorio Hernández de Alba, lo cual significó un nuevo rumbo para los bienes arqueológicos resguardados en el Museo Nacional. Con la creación de instituciones estatales enfocadas en la protección e investigación arqueológica, se acrecentó el interés por la colección del Museo Nacional, tanto así que Hernández de Alba solicitó un préstamo de la colección para realizar una exposición durante el cuarto centenario de la Fundación de Bogotá. Para 1940, esta misma colección fue el fondo principal del Museo Arqueológico y Etnográfico inaugurado gracias a los esfuerzos de Hernández de Alba, Pérez de Barradas, entre otros. En este contexto, 1.854 piezas fueron trasladadas a 2 salas de la Biblioteca Nacional hasta que en 1946 volvieron al Museo Nacional en su nueva sede en el antiguo edificio del Panóptico. Las investigaciones desarrolladas después de 1950 siguieron expandiendo los horizontes de la arqueología, brindando nuevas pistas sobre los objetos conservados en el Museo Nacional, en lo relativo a las áreas arqueológicas a las que pertenecen e incluso hasta una cronología aproximada calculada a través de instrumentos científicos, como las excavaciones estratigráficas y la datación con carbono 14. Las zonas que más se estudiaron arqueológicamente en aquella época fueron San Agustín, Tierra Adentro, la Sierra Nevada de Santa Marta, el territorio muisca alrededor de Bogotá y las 2 costas marítimas. Es de anotar que si bien a finales del siglo XX y comienzos del siglo XXI se ha estudiado más la Amazonía colombiana, es poca la información de algunas piezas de la colección que remiten a este y otros lugares menos estudiados del territorio nacional. Desde el 2013 la conservación e investigación de esta colección, debido a su carácter patrimonial, es responsabilidad del Instituto Colombiano de Antropología e Historia, ICANN, a través del Área Misional de Arqueología y Patrimonio. Por lo tanto, la totalidad de la colección está dentro del inventario de esta institución. A su vez, la divulgación, reserva y exhibición de las piezas está a cargo del Museo Nacional y del ICANN. Las áreas que comprende esta colección son la cerámica con recipientes, figuras y fragmentos, la orfebrería, que se divide en figuras y artefactos, los líticos, donde se presentan escultura, artefactos y fósiles, el material óseo, que agrupa restos humanos, momias y artefactos en hueso, la madera, que se divide en escultura y mobiliario, los textiles, que integran vestuario, mantas, telas y fibras. En esta colección también se contemplan otros elementos de la naturaleza que no están en una categoría específica, como conchas de mar, semillas y papel. Colección de historia. Debido al periodo histórico en que se encontraba Colombia, y otros países de América Latina, durante la fundación del Museo Nacional, los primeros objetos que hicieron parte de esta institución estaban relacionados con las batallas de independencia. Una de las donaciones más importantes fue la realizada por el mariscal de Ayacucho Antonio José de Sucre al Congreso de la República, entidad que la destinó al Museo Nacional, en la cual se encontraban banderas españolas, la guirnalda cívica ofrendada por el pueblo de Cuzco al libertador Simón Bolívar, entre otros objetos. Los objetos naturales como minerales, especímenes botánicos y zoológicos, también robustecieron el acervo de inicial del Museo Nacional, en consonancia con el decreto de creación de un Museo Natural Científico. En 1881 esta colección se clasificó bajo el reino animal, vegetal y mineral. Entrado el siglo XX la colección se amplió y recibió ejemplares como el aerolito de Santa Rosa de Viterbo. Al mismo tiempo la colección se fragmentó para la creación de diversos museos, tal es el caso de la colección de botánica, la cual pasó en 1905 a la Facultad de Medicina y Ciencias Naturales de la Universidad Nacional. En 1920 los objetos del libertador Simón Bolívar conformaron el Museo de la Quinta de Bolívar. La colección de zoología pasó al entonces Museo de Ciencias Naturales de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional, parte de las armas del Museo Nacional hicieron parte del entonces Museo de Armas del Ejército en 1938. Por otro lado, en 1942 las piezas de geología,
Mineralogía y Paleontología conformaron el entonces Museo Geológico de la Facultad de Matemáticas e Ingeniería de la Universidad Nacional. En este mismo año las piezas coloniales dieron origen al Museo de Arte Colonial. Finalmente, en 1960 los objetos concernientes a la independencia pasaron a ser parte de la Casa Museo del 20 de julio de 1810. La colección de historia, sumada a la colección de arte, hace parte del inventario del Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes y está clasificada en 5 áreas. El área de documentos históricos contiene documentos oficiales, manuscritos, cartografías, fotografías, impresos, estampas y álbumes. La numismática agrupa documentos oficiales, especies monetarias, matrices, medallas, monedas y billetes. La filatelia se divide en estampillas, sellos y sobres de primer día. Una de las áreas más diversa es la de objetos testimoniales con armas, condecoraciones, conmemoración, heráldica, herramientas, indumentaria, joyería, grabaciones sonoras, imágenes en movimiento, máquinas, mobiliario, objetos arquitectónicos, objetos de caballería, objetos de mando, objetos de uso decorativo, objetos de uso doméstico, objetos rituales, óseos, textiles, trofeos e instrumentos musicales. Finalmente, los objetos científicos abarcan cuerpos astronómicos, instrumentos científicos, instrumentos de trabajo, máquinas, taxonomía y taxidermia. Colección de arte. Desde su fundación el Museo Nacional ha contado con una colección de arte, siendo la pintura la gran protagonista desde sus etapas iniciales. La colección además se encuentra conformada por una selección de dibujos, un acervo de escultura y finalmente, una subsección de artes decorativas, siendo esta última la más reducida. Para 1881, el acervo de pintura ya contaba con 77 piezas. Este número iría en aumento principalmente durante la primera mitad del siglo XX gracias a la integración de obras legadas por diversos artistas y coleccionistas locales. Durante el periodo de posguerra, el Museo Nacional se convierte en una institución central en la adquisición y exposición de obras modernistas nacionales e internacionales, dinamizando exploraciones artísticas sintonizadas con debates tocantes a la redefinición de las identidades nacionales, las tensiones políticas de la época y la relación entre actividad artística y académica. Este periodo se corresponde con el traslado de la Colección General de Arte a la sede actual del Museo Nacional en 1948, tras un breve traspaso a la Universidad Nacional de Colombia, institución que entonces amparaba la colección del Museo de la Escuela de Bellas Artes de Bogotá. En la actualidad la colección de pintura contabiliza un aproximado de 890 obras, dando prelación al trabajo de artistas colombianos de los siglos XIX y XX. En 2004 el Museo Nacional coedita junto a Editorial Planeta el inventario exhaustivo Colección de Pintura. Museo Nacional de Colombia, donde se encuentra una investigación pormenorizada de cada una de sus piezas. Y se analiza el trabajo de artistas como José María Espinosa, el retratista Epifanio Garay, Ricardo Acevedo Bernal, Pantaleón Mendoza, David Mansur, Alejandro Obregón, entre otros. Ante una presencia comparativamente menor de pintoras, el Museo Nacional ha propiciado exposiciones temporales explorando la obra de figuras como Débora Arango, además ha adelantado eventos como Mujeres entre líneas 2015 a 2016 y Voces íntimas 2016 a 2017, donde se ha retomado el trabajo de diversas artistas y se ha reflexionado sobre las representaciones y roles asignados a las mujeres en su colección. El Museo Nacional cuenta con una colección de dibujos que incluye piezas artísticas y científicas elaboradas empleando diversas técnicas. Esta sección de la colección, específicamente aquellas agrupadas en el área de miniaturas, representa un lugar de reflexión privilegiado para la comprensión del periodo independentista y su relación con los ideales ilustrados. Comprende un aproximado de 437 piezas cuya exposición es rotativa atendiendo a la especificidad de sus necesidades de conservación. El área de escultura acoge desde instalaciones hasta esculturas extensas, su acervo asciende a un aproximado de 180 piezas. Estos elementos están repartidos en todo el museo, siendo la única colección cuya presencia se extiende hasta los jardines interiores. Sus primeras piezas figuran en el catálogo de 1881, donde se reporta la tenencia de estatuas religiosas. Sin embargo, es durante la primera mitad del siglo XX que la colección se robustece, se integra la obra del artista colombiano Marco Tobón Mejía, se reciben aportes provenientes del Museo de la Escuela de Bellas Artes de Bogotá y se reporta el ingreso de piezas históricas como el busto de Simón Bolívar y la mascarilla del militar neogranadino Juan José Neira. Desde entonces esta sección de la colección ha aumentado paulatinamente. Se destaca su posesión del legado de escultores suscritos al movimiento indigenista,
y de artistas colombianos como Edgar Negret. Finalmente, la sección de artes decorativas reúne objetos suntuarios y de alta calidad de la industria manufacturera nacional e internacional de los siglos XVIII, XIX y XX. Incluye objetos domésticos, mobiliario y decoraciones de países como Francia, Inglaterra y España. Sus principales benefactores han sido la Fundación Beatriz Osorio, el legado del negociante inglés John Saul Betton y F. Rose Olavid Betton, y Mireia Negret Delgado.